Let's go. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Estoy muy emocionado por daros la bienvenida a este festival Construyendo Futuro de Macmillan Education. Este festival comienza hoy, martes 25, pero va a continuar miércoles por la mañana, miércoles por la tarde, jueves por la mañana y jueves por la tarde. Algunos de los que estáis asistiendo os habéis inscrito a otras de las sesiones. El resto estáis a tiempo porque este es un festival que está vivo y en cualquier momento os podéis inscribir a cualquiera de las sesiones y os animamos a compartir pues el acceso para que el resto de compañeros también puedan asistir al festival. Os voy a compartir una pequeña presentación para introduciros y lo primero, deciros que tenéis activado el chat y me gustaría que lo usarais durante toda la sesión para comentar cosas relacionadas con el evento, pero sobre todo para comentar lo que nos compartan tanto Inés Rodríguez como Araceli Salas, como Cristian Suárez, como Cristian Ramos, como Nekane Calvo. Hablaremos sobre inclusión, muy importante. Estamos en un punto a nivel de educación en que ya no hay marcha atrás. Y a nivel de sociedad, por supuesto. Se habla mucho de inteligencia artificial, de época digital, pero sobre todo yo creo que estamos en la época de la inclusión. Ya no hay marcha atrás y ya no pueden haber barreras. Hoy es un día muy importante porque hablaremos sobre todo esto y os explicaremos muchas cosas. Os comparto ahora. Un segundo. Vale. Desde Macmillan llevamos ya mucho tiempo trabajando en la inclusión para incorporarlo tanto en nuestros materiales como en todo lo que os proporcionamos a los docentes. Realmente queremos que la accesibilidad esté en todos nuestros recursos. Por ello, este año hemos lanzado una web que se llama Construyendo Futuro con Inclusión, que la hemos creado en colaboración con fundaciones como la ONCE, como DISFAM, como CADE, que son de donde vienen los expertos que tenemos hoy, con herramientas para los docentes para adaptar vuestras clases pues a las dificultades o a las situaciones que os encontréis con el alumnado. Porque realmente para nosotros el papel del docente es fundamental para que tanto los niños como las niñas como los jóvenes desarrollen todas sus capacidades, sobre todo en un clima de respeto, tolerancia y empatía. Y hablando de la empatía, el otro día escuchaba una entrevista a Inés en la que ella decía, los arquitectos tendrían que estar durante un mes en silla de ruedas o con los ojos tapados para realmente construir toda nuestra ciudad y los edificios sin estas barreras. Lo mismo tendríamos que hacer los docentes, estar durante un periodo replicando las situaciones en que se encuentran nuestros alumnos, tanto con dislexia como con TDA, etcétera. Y ellos mismos, sería importante que el alumnado esa empatía la llevar a la práctica con este tipo de prácticas, realmente pasando unas horas en silla de ruedas o pasando unas horas tapándose los ojos, etc. Dicho esto, os animamos a que entréis en macmillaneducation.es inclusión una vez acabada esta sesión y allí encontraréis recursos para todas estas discapacidades y muchos trucos para aplicar en el aula desde ya. ¿De acuerdo? De hecho, tenéis una opción en el menú de abajo que se llama Recursos, que si la clicáis podéis directamente acceder a esa web, ¿vale? Pero lo dicho, esto ya después. Ya antes de que comencemos con Inés, que es lo que realmente os interesa, os recuerdo un poco cuál va a ser el planning de hoy. Hemos comenzado con mi discurso, que ya en breve acabo y os dejo con lo importante. Después tendremos a Inés, que nos explicará sus experiencias y cómo ve la inclusión dentro de la educación. Y después tenemos el panel de especialistas que nos explicarán sus experiencias y sus consejos uno a uno. Y posteriormente tendremos unas sorpresitas. Y algunos de vosotros puede ser que también os hayáis apuntado a las sesiones
para enseñanza de inglés, enseñanza de francés y enseñanza de alemán, que comenzarán a las 18:50. Una vez que se acabe el primer bloque, yo me volveré a aparecer y os daré unas instrucciones. Y dicho esto, vamos a lo importante, que es Inés Rodríguez. Me gustaría saber en el chat cuántos de vosotros conocéis a Inés. Inés os puedo decir que es logopeda, es comunicadora, pero sobre todo yo creo que con su forma con su frescura y su forma de expresar la normalidad y de divulgar sobre la inclusión, está cambiando muchas percepciones y está llegando tanto a la gente joven como a la gente no tan joven como yo. Le quiero dar la bienvenida a Inés y sobre todo a todos los que no la conocierais. Estoy seguro que de aquí unos años os acordaréis y diréis, uy, Gorka, el de Macmillan, fue el primero que me habló de esta chica. Y seguro que os acordaréis de mí. Cuando quieras, Inés, aquí estamos esperándote. Inés, muchas gracias por asistir. Eh, Oli, nada, muchas gracias por traerme, qué ilusión. Pues nada, Inés, te dejamos presentando tu experiencia y después nos volvemos a ver, ¿de acuerdo? Estupendo. Muchas gracias, hasta luego. Bueno, hola a todo el mundo, yo igual me han visto por ahí porque estoy hasta en la sopa últimamente, porque gracias al internet he tenido la oportunidad como de empezar a comunicar acerca de la discapacidad, pues básicamente naturalizándola y enseñando situaciones de la vida cotidiana. Porque yo creo que la educación es la solución para la inclusión. Cuando explicas las cosas y naturalizas las cosas, al final es todo muchísimo más fácil y que siempre el desconocimiento es como el principal impulsor del miedo y del rechazo, y que al final eso, pues educando a la gente, educando a nivel social en discapacidad, la inclusión es la consecuencia más inmediata. Entonces, bueno, pues ahí estoy molestando todo lo que puedo y seguiré. Y nada, hoy les traigo una presentación para contarles un poco mi experiencia en la vida. Uy, que me he ido para adelante. Socorro, que les hago spoiler. Les voy a explicar un poco mi experiencia en el sistema educativo, porque yo he tenido alguna adaptación, pero sobre todo porque soy logopeda, entonces soy consciente de la cantidad de pequeñas cosas que hacen falta en el aula y en el entorno educativo en general para que todo el alumnado se sienta incluido. Entonces, bueno, pues... Yo empiezo con la guardería. Bueno, una cosa importante a saber es que mis padres son los dos docentes. Mi madre es maestra de infantil, ahora está jubilada ya, pero ha sido maestra toda la vida y mi padre también es docente justo en una escuela taller para personas con discapacidad intelectual. Entonces, vamos, que en mi casa he tenido todas las herramientas habidas de por haber y he sido la niña más estimulada del mundo mundial. Entonces, esto es muy importante tener en cuenta que yo, es verdad que hablo en nombre de todas las personas con discapacidad, pero por el alto privilegio que tengo de poder haber llegado hasta aquí y haber tenido un entorno que me ha apoyado muchísimo, sin el cual, pues, evidentemente yo aquí no estaría. Entonces, que yo, por ejemplo, todo lo que es el trabajo en casa ya lo traía hecho. Entiendo que no es la situación de todos los niños o todas las personas, pues que igual el colegio es como su entorno seguro, ¿sabes? Que fuera es más hostil, es una cosa que suele suceder y mucho más con personas con diversidad y así. Entonces que esto me parece súper importante tenerlo en cuenta como docentes, que hacer una clase accesible, hacer un aula accesible va más allá de la educación, es como a nivel personal, me parece que se le puede dar la oportunidad a una persona de sentirse acogida y sentirse a gusto, que igual en otro entorno pues no tiene. Entonces esto es importantísimo. El caso, yo empecé la guardería y pues mira, la foto de abajo estoy yo en la izquierda en un carrito porque era una guardería no especializada en motoricos, sino ahí estaba yo, todavía no andaba porque yo empecé a andar bastante tarde. Y el primer recuerdo que tengo yo de mi vida es justo en esta guardería y recuerdo que había un niño que estará en esta foto, pero no me acuerdo quién es, que
se portaba siempre muy mal y lo castigaban metiéndolo en mi carrito hasta que no se moviera. Y a mí me daba un coraje que no podía, o sea, me enfadaba muchísimo. Porque claro, ahora analizando de mayor, digo, es que le castigaban poniéndole en mi situación, ¿sabes? La situación de una niña que no puede andar. Entonces, claro, eso es bastante cruel para el niño, porque así no se castiga. Y para mí también, porque ¿qué mensaje me transmite eso a mí? Que mi profe de la guardería era un sol, ¿vale? O sea, era un amor, pero bueno, pues hay pequeños detalles que al final se hacen sin querer que no dejan de pro- proseguir con el estigma, ¿sabes? Entonces, bueno. Pues yo he sido una niña. Uy, ¿y esto por qué se queda a mitad? Qué feo. Ah, vale, ahora sí. Luego pasé en infantil y ya empecé a caminar, pero tenía un andador. Entonces en infantil me metieron mis padres en un cole para especial para motóricos. O sea, era un cole inclusivo realmente. Creo que era un cole bastante inclusivo porque había niños sin discapacidad también. Y yo pues en algunas horas de clase pues me sacaban a hacerme alguna prueba o pues si venía el fisio o yo qué sé. Entonces, este cole es bastante guay. Pero como les decía, mi madre es profe. Entonces, una cosa que pasaba en este cole es que tuve tres profesoras diferentes en un año cuando yo estaba en segundo de infantil, o sea, como con 4 años. Y mi madre es consciente de que como que la estabilidad para un niño es súper importante. Entonces, para ella eso prevaleció al hecho de que el cole estuviese especialmente adaptado, con lo cual decidieron para empezar tercero de infantil cambiarme a un cole, eh, era un cole concertado en el que había, es verdad, otros niños con discapacidad, pero de manera anecdótica, o sea, como que no estaba especialmente preparado. Pero nada, yo me fui para allí y terminé infantil, empecé primaria y yo estuve en este cole hasta terminar la ESO, porque pues eso era un cole que tenía muchos cursos y nada, la verdad es que muy bien, yo lo recuerdo todo pues con mucho cariño, recuerdo a mis profesores con mucho cariño. Em, yo no tenía adaptaciones curriculares hasta más o menos tercero o cuarto de primaria. Porque, claro, yo, por ejemplo, la dificultad que tengo es a nivel manual. Entonces escribir me cuesta más o sea, tardo más en escribir. Y por ejemplo, en los dictados yo lo pasaba fatal porque, claro, siempre me quedaba detrás. Y me acuerdo que cuando estaba en cuarto de primaria había un niño en mi clase que tenía síndrome de Down que se llamaba Julio. Y a mí me encantaba que estuviera Julio en clase porque siempre la liaba. Entonces me encantaba que la liase cuando estábamos en el dictado porque así a mí me daba tiempo como a ponerme al día. Entonces puede que alguna vez le chinchase para que la liase, pero bueno, era desde el cariño, así que no pasa nada. Pero claro, pues mi madre y mis profesores se dieron cuenta de esto y dijeron, bueno, pues lo mismo podemos adaptar, pues la adaptación consistió en que en ese momento los ordenadores, por desgracia, todavía no estaban en su mejor momento, porque en ese caso hubiese sido la mejor adaptación para mí. Esto me llegó más tarde. Pero en este caso lo que se me adaptó fue decir, pues si mandamos 7 ejercicios de matemáticas para casa, pues ella que haga tres, en plan, demuestra que sabe hacerlo y ya está, porque como tardo el doble, pues tal. En los exámenes pues se me dejaba más tiempo, estas cosas, pero la verdad es que en ese sentido no he requerido gran cosa. En cuanto a las actividades extraescolares, a educación física y todo eso, que pues igual era lo que más a mí me costaba, yo la verdad es que nunca le he tenido miedo a nada y yo siempre me metía en todas las actividades extraescolares, en plan, me encantaba y pues se me adaptaba a lo que hiciera falta y ya está. Yo pues, por ejemplo, de actividades extraescolares es que pasé por todas y una de ellas era tiro con arco. Entonces, claro, yo llegué a mi casa y le dije a mis padres, me quiero apuntar a tiro con arco. Y me miraron en plan... Mm, pues tú sabrás. O sea, una cosa que yo agradezco muchísimo de mis padres y de mis profesores en general es que nunca me han puesto límites. O sea, no me los han puesto ellos, simplemente han trabajado con lo que había y me han dado la oportunidad de conocer yo mis propios límites, de equivocarme, de saber hasta dónde puedo llegar, que creo que eso es una cosa muy importante y que muchas veces tendemos a la sobreprotección y a
como a reaccionar antes de que haya una necesidad real y creo que esto evidentemente es como muy humano, ¿vale? Pero creo que es una cosa que tenemos que aprender a frenar y esperar a que se nos pida ayuda, porque al final así estás permitiendo que la persona, pues eso, explore sus límites, que es muy importante. Entonces, nada, yo para adelante con todo. Luego, pues eso, la ESO, nada, muy bien, pero aquí ya por fin la tecnología avanzó y yo me hice con un ordenador, que esto, claro, fue una fantasía, porque tú te imaginas los exámenes de historia ya en tercera de la ESO, pues no es mucho, pero escribir 2 folios se me hacía bola. Entonces, con un ordenador escribo yo bastante rápido y ahora, por ejemplo, mucho más porque hay como temas de lectura de voz y tal. Entonces esto a mí me cambió, me cambió mi trayectoria educativa. O sea, yo siempre he sido buena estudiante, pero con esto estudiaba yo más a gusto porque no estaba tensa, ¿sabes? Y eso está fenomenal. Y nada, pues siempre he tenido un círculo de amigos muy bueno que me han apoyado mucho, que han sabido cómo darme las herramientas que yo necesitaba. Yo, es verdad que yo no tengo vergüenza en pedir ayuda nunca, que creo que esto es una herramienta fundamental en la vida, pero sobre todo cuando tienes algún tipo de discapacidad. Entonces, no sé, para adelante también. Luego llego bachiller. Bachiller, un poco de lo mismo, pero he puesto esta foto aquí porque, por ejemplo, había una actividad que era en educación física, patines. Patines, tú tenías que patinar por un circuito. A mí me gusta probarlo todo. Entonces yo dije, yo lo voy a intentar. Me los puse, me caí de culo encima de un cono y bueno, pues me hice muchísimo daño. Y dije, mira, yo lo siento, pero mis habilidades motoras aquí no están llegando. Entonces pues se me buscó una actividad alternativa junto a un compañero que se presentó voluntario y fuimos los dos en tándem, ¿sabes? Que todo es cuestión de adaptarlo, que eso, que al final... Yo sé que es complicado porque en la sociedad en general es complicado gestionar muchas cosas porque somos muchas personas y muy diversas. Pero yo no puedo pretender en educación física, por ejemplo, que todo el mundo me haga un test de Cooper, porque es que no todos los cuerpos están hechos para correr y no todas las personas tienen la misma habilidad de correr. Entonces, si tu habilidad más buena es pues hacer malabares, pues te examino malabares y te pongo unos malabares difíciles, ¿sabes? Pero es encontrar algo que suponga un reto para la persona en concreto y no que se tenga como que amoldar a todo lo demás, porque entonces, bueno, pues es como ha sido el sistema educativo hasta ahora y por eso hay mucho fracaso escolar y mucho sufrimiento en el de este aprendizaje de muchos niños o personas que no se pueden adaptar a esta movida. Y bueno, yo siempre es que llevo las cosas con mucho humor, porque si no, qué bajona, ¿no? Y bueno, pasé yo por un pueblo que se llamaba Los Cojos, y pues como yo soy caja, pues dije, fotito. Porque chica, es que la vida sin humor, ¿qué hacemos? ¿Lloramos? Pues llorar está muy bien, pero consume mucha energía. Entonces hay que llorar lo justo y necesario. Y luego, pues ya, una vez entré a la universidad, que ya yo estudié logopedia, eh, una vez entré a la universidad, pues ya como todo el mundo, aquí no considero que fuera adaptación curricular porque es que aquí ya todo el mundo tiene ordenador. Entonces, si todo el mundo tiene, pues ya está. Lo único es que para los exámenes, pues para algunos sí que me dejaban ordenador también, pero como casi todos tipo test, pues ya estaría. Pero es verdad que, por ejemplo, en mi universidad, el aulario en el que yo estudiaba estaba adaptado lo que yo soy de Beyoncé, te quiero decir, bastante poquito y que las instalaciones son bastante nefastas. Y por ejemplo, en mi universidad hubo bastante movida porque a una muchacha con sordera pues no le, no le podían o no le querían poner una intérprete de lengua de signos para clase. Entonces, claro con este tipo de cosas, pues no puede ser, no puede ser. Es verdad que pues ahora todas las universidades, o casi todas, tienen un servicio que se llama el PAED, creo recordar, para que personas con diversidad funcional o lo que sea em, puedan acudir y te dan como, te aconsejan, hablan ellos con los profesores o lo que haga falta. Y eso está fenomenal porque te quita un peso de encima.
Y nada, pues en conclusión un poco decir que yo he tenido mucha suerte con mi entorno, con mi sistema educativo. Estoy muy contenta en cuanto a claro, estoy muy contenta porque ya te digo, no he necesitado yo una gran adaptación, pero esto hubiese sido otra película si, por ejemplo, ahora mirándolo desde otra perspectiva, los niños que había en mi cole con síndrome de Down, pues igual no estaban todos lo bien atendidos que podían estar, o sea, sí estaban en clase, pero como que tampoco, mm, no sé, que se podían haber hecho las cosas mejor, ¿sabes? Pero que muy bien, que yo estoy muy agradecida, que yo de verdad confío muchísimo en la educación, que creo que se debería invertir muchísimo más en educar en la inclusión, porque al final es verdad que hay muchas cosas que adoptar que están hechas ya, pero yo quiero pensar sobre todo en el futuro, en que si las nuevas generaciones vienen ya desde pequeños, educados en la inclusión, pues ya no habrá nada que reconstruir porque ya vendrá hecho. Entonces me parece que es una toma de decisiones muy buena y sobre todo porque al final la inclusión es para todo el mundo y gana todo el mundo. No, no porque, no solo porque cualquier persona es potencial persona con discapacidad porque nos puede pasar cualquier cosa en cualquier momento, sino porque al final aprender a convivir con la diversidad, sea cual sea, que todos somos diversos de alguna manera, pues está fenomenal y te da mucha estructura neuronal que es muy útil por si te da Alzheimer en un futuro. Así que nada, yo ya me callo. Espero que les haya gustado. Un besito. Muchísimas gracias, Inés. Como siempre, muy, muy positiva, que al final es lo más importante para ir rompiendo todo. O sea, si os fijáis cuando ella decía, es que yo no he necesitado muchas adaptaciones. O sea, esa es la positividad es lo que necesitamos entre todos. Nada, ahora Inés, me gustaría que entraran el resto de compañeros y compañeras que nos van a acompañar esta tarde. Inés os los presentará y os explicarán cada uno sus experiencias. Muchas gracias. Pues todo el mundo para adentro. A ver, es que resulta que me han hecho maestra de ceremonia. Entonces yo estoy aquí para gestionar el cotarro y luego el miércoles. No, el miércoles no, el jueves va a haber una mesa redonda chulísima con personas de las que van a hablar ahora y yo la voy a moderar y voy a hacer preguntitas. Así que quien no se haya unido, que se una por favor, porque va a estar muy guay. Bueno, no me enrollo más y te cuento. Vamos ahora con el panel de expertos en discapacidad y neurodivergencia. Te los voy a presentar a todos, pueden ir levantando la manica para que la gente sepa quién son. Yo te cuento quién son esas personas y luego ellos pues disponen de sus 10 minutos para contar los que les parezca oportuno. Si tienen preguntitas, pues las pueden ir apuntando por el chat del grupo porque es verdad que al final vamos a intentar tener 5 minutitos de preguntas, pero si nos falta alguno, nos quedamos sin tiempo, las podemos retomar en la mesa redonda del jueves. Así que la preguntita que tengan, la escriben. Vale, empiezo. Tenemos por aquí a Cristian Suárez y Necane Costa, que los dos pertenecen a Fundación 11. Y para quien esté desubicado en la vida y todavía no sepa qué es Fundación 11, es una organización que es referente en la promoción de la accesibilidad y la inclusión de personas con discapacidad de muchos tipos. Ellos dos, concretamente, son técnicos especializados en accesibilidad educativa y tecnológica, de manera que los estudiantes con discapacidad pues, puedan acceder a los medios tecnológicos oportunos, como en mi caso ordenador, para facilitar una educación de calidad y relajada y sosegada. Por otro lado, que van a venir luego, o sea, están aquí, pero hablan luego. Tenemos a Cristian J. Ramos, que es de los centros CADI. Mira, ahí está levantando la manita, muy bien. Él es psicólogo y coordinador del Departamento de Psicología Clínica de los centros CADE, que están especializados en niños y niñas con TDAH y otros trastornos que orbitan el TDAH. Él trabaja directamente con familias y profesionales para ofrecer una buena atención educativa y poder orientar hacia el apoyo que necesita cada caso concreto y poder organizar también y gestionar el cotarro de la inclusión, que es una cosa muy compleja.
Y por último, no, espera, que se me olvidó decir que tienes mucha experiencia en psicología educativa y que por eso eres un máquina afrontando el TDAH de manera estupenda. Y ahora sí, por último tenemos a Araceli Sala. Digo, la Araceli, muy bien. Que es de la asociación DISFAM, que es la Asociación de Dislexia y Familia. Araceli es un referente en el ámbito de la dislexia y otras dificultades del aprendizaje y ha promovido muchas iniciativas para sobre todo detectar la dislexia de manera temprana, que es una cosa muy útil para luego proceder y aplicar los protocolos que sean necesarios. Y también ofrece a los docentes recursos y estrategias para gestionar estos casos y que los niños estén muy cómodos. Así que nada, como ven, tenemos un panel de gente muy chula que nos va a contar cosas súper interesantes. Les recomiendo que tengan agüita a mano y que respiren profundo porque hay que estar hidratado y bien oxigenado para atender y retener todos los conocimientos que nos van a dar. Así que, sin más dilación, yo les dejo aquí con Cristian y Nekane. Los demás nos vamos y volvemos en un ratito. ¡Mua! Hola, buenas tardes. De la ¿Se escucha? Y, y Sí, decir, os oímos, Nekane y Cristian. Sí, Cris. perfecto, Vale. antes de comenzar, decir que voy a coger a Inés para que me presente en todos los eventos a los que vaya, porque me ha dejado muy, muy alto y me la voy a llevar a todos los eventos, a ver si así me presentan de esa manera tan cariñosa y tan bonita. Y vamos a trabajar hoy la accesibilidad universal aplicada en el ámbito educativo. Antes de comenzar con la información que les traemos, me gustaría que nos tomásemos 30 segundos todos en pensar qué es la accesibilidad para cada uno de nosotros. 30 segunditos y que cada uno haga en su mente, o si lo quiere poner por el chat, qué concepto tiene de accesibilidad universal. Perfecto, pues continuamos. El sonidito que han escuchado de fondo muy bajito es el lector de pantalla de mi compañera Nekane, que es un mecanismo de apoyo que ella utiliza para acceder a la información, tanto del PowerPoint como de documentos Word, y lo oyen muy bajito porque no es posible silenciar el lector porque si no ella no podría acceder a la información, ¿vale? Una cosita, simplemente, como ha dicho Cristian, eso, el lector de pantalla es un programa que verbaliza todo lo que la funcionalidad del ordenador para permitirme acceder a los contenidos. Pero en este momento, como dice, no sé si hay alguna manera de desactivarlo, pero está verbalizándolo todo. Los mensajes de chat me los está leyendo cada vez que llegan. Nos pediría si fueseis tan amables en mi intervención durante ese periodo de tiempo, no, si podéis, no mandéis mensajes en el chat porque me va a interferir en la lectura de mi parte de la presentación y va a ser un poco complicado escuchar lo que tengo que decir, los mensajes, vamos, que me voy a liar un poco. Si sois tan amables en ese periodo de tiempo, por lo menos me facilitaríais bastante mi intervención. Perfecto, pues una vez aclarado, mejor explicado imposible, pasamos ya con el concepto de accesibilidad universal, que es el principio de diseñar entornos, productos y servicios para que sean utilizables por todas las personas, tengan o no discapacidad. ¿Esto qué quiere decir? Que todos en algún momento de nuestra vida podemos necesitar la accesibilidad universal. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. ¿Quién de nosotros ha viajado en tren alguna vez? Casi todos, ¿verdad? ¿Verdad que en el tren nos ponemos alguna película para entretenernos? Y si tenemos muchísimo ruido alrededor, activamos el subtitulado. Pues el subtitulado en un origen fue ideado y diseñado para personas con discapacidad auditiva. Y a día de hoy somos muchos los que en un momento puntual utilizamos el subtitulado. Si eso lo pasamos a algo más físico, todos en algún momento hemos ido a un oculista y nos han mirado el fondo de la pupila y durante una tarde somos prácticamente ciegos. Pues durante esa tarde, si nos enseñan a utilizar el lector de pantalla que tiene mi compañera,
Ujú. Todos tendríamos un mecanismo de accesibilidad activado y podríamos seguir utilizando aparatos electrónicos con una cierta adaptación y no estar una tarde tirado en el sofá, que no podemos con la vida, que es lo que suele pasar habitualmente cuando vamos al oculista. Por otro lado, los principios clave para diseñar entornos accesibles dentro del ámbito educativo se centran en tres conceptos básicos: en el diseño para todos, donde niños con discapacidad y niños sin discapacidad puedan participar en igualdad de condiciones en todas las actividades; hacer un entorno inclusivo donde los niños con discapacidad no formen grupitos donde están todos los niños con discapacidad juntos, sino que hay una mezcla de grupos donde cada grupo pueda tener un componente con discapacidad y que aprendan unos de otros. Y al final esto es lo que se trata, que todos los niños y niñas son iguales y puedan disfrutar de una educación de calidad. Y por último, la equidad, es decir, tener una igualdad de oportunidades en todos los sentidos, que por el hecho de no tener, de tener una discapacidad, no se te excluyen de ciertas actividades porque se da por supuesto que tú no puedes hacerlo, ¿no? Es lo que decía Inés. Por lo menos déjame intentarlo y si yo veo que no puedo, ya buscaremos una solución entre todos, ¿no? Entonces, creo que son los tres principios claves a la hora de aplicar este concepto de accesibilidad universal dentro del ámbito educativo. Si nos centramos en cuanto a las principales barreras que encontramos para que la accesibilidad universal sea plena dentro del ámbito educativo, podemos encontrar las barreras físicas, donde tenemos barreras arquitectónicas, tales como escaleras o escalones excesivamente altos para llegar a alguna dependencia del centro educativo; sensoriales, falta de materiales en formato accesible. Esto hace referencia sobre todo a, por ejemplo, materiales en braille, que muchos de los contenidos educativos que se desarrollan en formato libro no tienen este recurso, a no ser que se pida, y es la propia ONCE que hace la transcripción de este libro a braille. Pero si desde un principio trabajamos en el profesorado que tenga una base mínima de braille, se pueden buscar actividades complementarias ya en este formato y no tener que esperar a que la ONCE, con todo el volumen de trabajo que tiene, material grande como un libro, sí, pero actividades complementarias que pueden ser más sencillitas, sí es verdad que un profesor con cierto conocimiento en Braille sí que puede adaptarlas y no tener que esperar a que la ONCE actúe en este material que es más sencillo debido al volumen de trabajo que tenemos, ya que trabajamos con todo el territorio nacional, ¿no? Entonces, si tenemos cierto nivel en este sentido, vamos muy bien y muy avanzados. En cuanto a las barreras a nivel cognitivo, uso excesivo del lenguaje técnico. Muchos docentes, habitualmente, lo digo por experiencia propia, en el ámbito universitario, tenía un compañero que tenía una cierta limitación a nivel de comprensión. No era una limitación excesivamente grave, sino una mínima afectación, y sí que él pedía que se le explicaran los conceptos de forma más sencilla y más esquemática, y a veces era un poco complejo. Y bueno, eso es uno de los puntos a mejorar. Y por último, encontramos las barreras tecnológicas. Plataformas educativas que no cumplen con los estándares mínimos de accesibilidad web, los WCAG en este caso. Cada vez es más común la formación a nivel online, plataformas educativas que se elaboran en entornos como Moodle, por ejemplo. Moodle sí es verdad que ha hecho un gran trabajo en este sentido, pero sí es verdad que todavía necesitamos que se elaboren estos contenidos educativos y estos cursos a nivel, y plataformas educativas que utilizan los centros docentes a la hora de subir material, como puede ser el Activa Educa o el Educa, que sí que necesitan mayor accesibilidad en este sentido. No solo ya por los alumnos, sino que hay muchos alumnos que tienen padres y madres con discapacidad, que eso no lo hemos pensado demasiado, y a veces también para un padre o una madre estar informado en cuanto al ritmo que lleva su hijo a nivel educativo se le complica, ¿no? Hay que tener en cuenta que la discapacidad no solo la tenemos en el aula, sino que podemos tener
detrás de un niño o niña, padres y madres con algún tipo de discapacidad y no pensamos en esos padres a la hora de establecer una interacción lo más fluida posible. A continuación nos centramos ya en las estrategias. Diseño de aulas accesibles, uso de mobiliario ergonómico, que el mobiliario se adapte al alumno y no el alumno al mobiliario, materiales didácticos adaptados a braille, actividades inclusivas, plataformas digitales accesibles que cumplan con los estándares de accesibilidad y una formación docente continua, sensibilización sobre las necesidades de los estudiantes con discapacidad. Esto no quiere decir que nos hagamos un curso por mes de qué es el TDAH o qué es la dislexia, sino tener claro que tenemos alumnos con diferentes necesidades y a lo mejor nosotros nos rompemos la cabeza en cómo podemos ayudar al alumno y la manera más fácil de ayudarles es preguntando. Tú le preguntas al alumno y probablemente saquen más información que tú dando por hecho ciertas cosas, ¿no? A nivel comunicativo, comunicarnos bien con el alumno para mí es lo clave y lo básico. Y ahora les dejo con mi compañera Nekane que les va a contar las principales conclusiones que hemos sacado de esto y una reflexión final. Ay, perdona. Luego van las estrategias, ¿no, Cristian? Ya las estrategias las he Vale, terminado. vale. Todas. ¿Puedes Me queda la dejarme que me conclusión sitúe? y ya. Un segundo, que se me ha desmovido esto. Bueno, ¿qué beneficios podemos tener aplicando todas estas estrategias y todo esto que nos ha estado comentando Cristian? Bueno, y también Inés, que nos ha contado bastantes cosas en su educación de toda esta parte que nosotros teníamos preparada. Nos ha hecho una pequeña introducción sin, sin saberlo de lo que nosotros queríamos proponer con todo esto. Entonces, nosotros creemos que los beneficios que podemos lograr siguiendo todas estas pautas pues es una mayor equidad en el acceso a la educación, incremento del rendimiento académico y la participación activa, desarrollo de un ambiente inclusivo que favorece a todos los estudiantes, fomento del respeto y la diversidad, por supuesto. Esto nos lleva a la conclusión de que la accesibilidad no es una necesidad de algunos, es un derecho que tenemos todos y que gracias a ese derecho disfrutamos de una plena inclusión en la sociedad, que con poquito, prestando atención a los diferentes pequeños puntos que eso, pues que ha mencionado Inés, que ha mencionado Cristian, pues podemos lograr eso, que no es que sea una necesidad, es un derecho para que todos seamos ciudadanos con plena inclusión en esta sociedad. La implementación de estrategias inclusivas contribuye a la construcción de una sociedad más justa y equitativa y que la educación accesible es un compromiso compartido entre instituciones, docentes, familias y toda la sociedad en general. Y con esto, si tenéis, necesitáis algún apunte, veréis alguna pregunta. Bueno, no sé si ha dicho que las hacemos al final, pero en principio esta es nuestra aportación. Hola, muchísimas gracias chicos, ha estado genial. Vamos ahora con Cristian que nos va a hablar del TDAH. Adelante. Buenas tardes a todos, muchas gracias Inés por la presentación. Y bueno, voy a tomar algo que dijiste tú muy importante, que es la parte emocional. Y os va a sorprender porque esto del TDAH, voy a compartir la presentación. Cuando hablamos de TDAH, lo que primero pensamos absolutamente es en esta falta de atención. Lo primero que se nos viene a la mente, y siempre que hablamos y hablamos con los profesores,
son una parte importantísima para nosotros los psicólogos, que lo sepáis. O sea, esto es un saludo a todos los profesores porque sois de mucha ayuda. Sois los primeros en detectar los problemas que tiene un niño o una niña con dificultades. Y digo niño y niña. Las niñas también padecen el TDA. Sí, muy importante. Ya vamos a ver lo que es la H o no. Pero lo más importante de todo esto es que aparte de la dificultad en la atención, tienen un montón de otras dificultades que impiden esa inclusión. Y aquí hago una mención muy especial y la voy a insistir en toda la presentación, que es la parte emocional. ¿Sí? Estamos muy preocupados por los logros académicos, porque saquen las asignaturas, porque aprendan, pero hay una parte emocional que siempre nos va a dar mucho trabajo. Bueno, os cuento un poquito así rápidamente del TDA y voy a ir a la parte de la visibilidad que quiero hacer de este trastorno. Es verdad que dentro de los trastornos del neurodesarrollo tenemos muchísimos más, que no nos da tiempo a hablar, se hablará de la dislexia, pero también dentro del ambiente educativo muchas veces tenemos uno, por ejemplo, que es el TAM, el trastorno del neurodesarrollo del aprendizaje no verbal, que es muy importante también saber que hay otros tipos de trastornos. El TDAH está dentro de los trastornos del neurodesarrollo porque esa corteza que tenemos, donde están todas nuestras funciones ejecutivas, empiezan a crecer mucho más lento que un cerebro normativo. Esto ya es una diferencia. Estamos esperando que aparezcan ciertas cosas, como es el control de impulsos dentro del TDAH, y esto no aparece a una edad normativa. Tenemos un origen genético, con lo cual es heredado de la familia, muy importante. Muchos de los padres que vienen a consulta se empiezan a descubrir a través de sus hijos. Empiezan a decir, a mí me pasaba esto cuando yo era pequeño. Entonces empiezan a descubrir que también pueden padecer este trastorno. Hoy sabemos que el 50% de todos los que padecen TDAH lo van Oli. a llevar a la vida adulta. ¿Sí? Este retraso en las estructuras cerebrales nos van a dar muchas complicaciones, nos van a dar muchas dificultades a la hora de prestar atención, a la hora de controlar los impulsos y también nos puede aparecer esto que os decía, que es la H. A veces está y a veces no está. La diferencia va a ser en esa hiperactividad. Ahora vamos a ver cada uno de estos. ¿Y por qué me detengo mucho en esto? Porque es importante, como decía Inés, la información. Si una persona está formada, puede saber detectar que algo está pasando. ¿Sí? Y bueno, como sabéis, y algunos los que no lo sabéis os lo cuento, el déficit en los neurotransmisores. Ya sabemos, hoy está de moda en las redes sociales, en todos lados, la dopamina. Parece que tiene ahora como una publicidad aparte este neurotransmisor. Bueno, esto está en déficit en el TDA. También es verdad que se ha descubierto que es la noradrenalina, que va a tener que ver mucho con el ambiente emocional. Entonces, esta es una breve introducción sobre el TDA. ¿Qué tenemos? Déficit de atención, ¿sí? ¿Qué se van a encontrar en un docente o que puede sospechar que hay un déficit de atención? Esta atención que se llama atención sostenida, tiene un apellido, ¿sí? Sostenida. Cuando tengo que estar prestando atención en clase, una niña o un niño con TDA le cuesta. ¿Y como le cuesta, qué va a hacer? Se pone a pensar en su mundo, en sus cosas, en lo que le interesa, en lo que le motiva, y no está prestando atención a la clase de matemáticas. Entonces el profesor dice, pero claro, ¿cómo vas a aprender si no estás prestando atención? Y muchos profesores a veces dicen, no está motivado. No, no es que no está motivada, es que no puede sostener todo ese tiempo esa concentración. ¿Sí? Igual la atención sostenida es diferente a concentración, pero bueno, para que sepamos unos nombres más técnicos. Otro problema que tiene el déficit de atención es no procesa a la misma velocidad la información que otro niño o otra niña normativo. Esto es fundamental a la hora de ir asimilando muchísima información que nos dan en una clase de mates, en una clase de lenguas, ¿sí? Esto nos afecta literalmente. Después tenemos la atención selectiva. ¿Qué significa atención selectiva? Que te estoy prestando atención a ti y dejo por fuera un montón de otros estímulos. Fijaros, ya no es simplemente déficit de atención, hay otras dificultades que tenemos. Por eso, para incluir y para elaborar estrategias, es importante conocer de qué se trata este déficit. Y otro muy, muy, muy importante, que se encuentran muchísimos los profesores y los papis a la hora de trabajar las tareas en casa, es la memoria de trabajo. ¿Qué es la memoria de trabajo? Hablábamos de todo el tema digital. Bueno, la memoria de trabajo es como estar en la nube, es la información que yo tengo para poder elaborar una tarea. Cuando a una niña le decimos,
ponte con el ejercicio de matemática y tiene estos pasos, en la memoria de trabajo quedan guardados estos pasos. Si yo tengo un déficit en esto, no puedo concluir bien mi tarea. ¿Sí? Perdón, avanzamos. ¿Qué es la hiperactividad? La hiperactividad siempre es distinta a la impulsividad. La hiperactividad es esta actividad motora que tienen los niños. Por eso los niños cuando están en el aula y las niñas, pues tienen que estar sentados y estar quietos. Bueno, estos niños no pueden. Sienten un impulso interno que los mueve a tener una actividad motora. Por eso una de las adaptaciones que se suelen hacer siempre, o se suele decir a los profes es, por favor, pídele que salga, que vaya a buscar un boli, que vaya a traer tal cosa, porque necesita esa descarga motora para poder volver a sentarse y poder volver a sostener su atención. Y otras veces, y esto lo padecemos a veces mucho todos, es la hiperactividad estática. Quiere decir que estoy en mi mismo lugar, pero no puedo dejar de moverme. En unos colegios lo que se ha probado es, por ejemplo, poner estas bolas de pilates para que se sienten ahí y se puedan mover y no tener la rigidez de estar en una silla. ¿Sí? Espero que con esto rápido quede claro la hiperactividad. Otra característica que tienen, que son en total 4. Conocemos generalmente las primeras 3. Déficit de atención, hiperactividad, impulsividad. La impulsividad ya no es motor, es interno. Las niñas y los niños con déficit de atención sienten una gran impulsividad y no la pueden regular. ¿Por qué? Por lo que decía al principio. Esta corteza que se está desarrollando y ya se sabe con 2 años, 2 años,5 de retraso, hace que no tengan el control inhibitorio en funcionamiento. Con lo cual, cuando yo siento el impulso, lo tengo que ejecutar. Si de repente siento un impulso por querer hacer algo, lo tengo que hacer. Pero a veces también es cognitiva. Tienen muchos pensamientos que no los pueden regular. Y si de repente me estoy aburriendo en una clase y empiezo a pensar en la actividad de que voy a hacer hoy por la tarde, como el fútbol, o una actividad que me guste, conecto con esto y me desconecto automáticamente de la explicación. ¿Sí? Esto es la impulsividad cognitiva. Y por último, no menos importante, es la disregulación emocional. Esto no se suele conocer en el TDA o en el TDAH. Estos niños, como tienen tantos pensamientos y tienen tantas dificultades, se suelen desmotivar a la hora del aprendizaje. Y esto es lo que nos solemos encontrar en la mayoría de los casos. Y suelen generar una experiencia educativa, ¿sí? Como comentaba Inés, ella comentó toda su experiencia educativa, en jardín, en la primaria, en la ESO. Cuando esto se va arrastrando a lo largo de los años, generan una aversión al aprendizaje tremenda. Y ya no es solo el ambiente educativo, sino a aprender, ¿sí? Generando, la mayoría de las veces, trastornos del estado de ánimo, que es lo que más nos encontramos a la hora del ambiente clínico, que es en lo que yo me dedico. Es la ansiedad, la depresión, los trastornos a veces también de conducta, ¿sí? Que tenemos dentro del aula, que los profesores dicen, es que no sé cómo hacer. Claro, no sabemos cómo hacer porque a este niño no se le ha enseñado a aprender. Tiene una experiencia negativa en el ambiente educativo. Entonces, cuando tienen esta sintomatología, es muy difícil luego sentarse a estudiar con ellos y que vean esto como una posibilidad. Aquí os traigo más o menos un recorte de lo que en el mundo académico nosotros solemos mirar, ¿sí? Os he puesto con una cruz de repente cuando encontramos alguna dificultad. Primero, muy importante, es saber si esta niña y si este niño tiene técnicas de estudio. Fundamental. Y mirar, como decía Cristian también, preguntando a ver qué necesita, ¿sí? Si un niño le está yendo fenomenal en matemáticas, no voy a poner técnicas de estudio ahí, me voy a dedicar donde tenga la dificultad, ¿sí? Y al contrario, voy a utilizar donde le va bien para motivar al estudio, ¿sí? Esto se te da fenomenal, esto que empiece a recuperar todos sus talentos, ¿sí? Porque siempre estamos viendo más el déficit. Importante, un ambiente de estudio y el tiempo. Un niño con un déficit de atención necesita, por sobre todo, un ambiente de estudio donde tenga pocas distracciones y que, por ejemplo, una estrategia no esté sentado frente a una ventana, porque cualquier movimiento lo va a distraer, ¿sí?
conocer cuáles son sus debilidades en el perfil. Cuando tenemos problemas de lectoescritura, por ejemplo, es muy importante detectarlo a tiempo, porque esto va a dificultar más el aprendizaje. Otro punto muy importante es ver cómo se está viviendo estas dificultades en el ambiente escolar. Importantísimo, porque en el ambiente escolar muchas veces se pueden producir situaciones donde se discrimina o los suele apartar porque son impulsivos. Y aún a veces las familias. Mira, no te juntes con él porque es muy movido, porque tiene determinadas reacciones que no se comprenden. Pues esto es muy importante detectarlo en un niño con TDA. Los profes lo detectáis fenomenal. Y esto es importante para intervenir. ¿Sí? Y por sobre todo, lo que se suele ver es el fracaso académico. Cuando hay fracaso académico, tenemos que intervenir a veces con otro tipo de estrategias que ahora os las presento en la siguiente diapositiva. Aparte, dentro de la Cristian, dificultad... Sí, lo estás haciendo genial, pero tienes que ser súper breve. bueno, me quedan 2 minutos, que no quiero dejar de Estupendo. decir esto. Pues Dos muy bien, minutos. dale. El procesamiento no verbal, importantísimo. El área emocional. A veces los niños con déficit de atención no interpretan las emociones de la misma manera que un niño de la media. Y por último, si vemos algo de todo esto que está fallando, tenemos muy importante, el tratamiento siempre va a ser con los papis, psicológico, farmacológico y neuropsicológico. ¿Sí? Tenemos muchísimas herramientas para poder ayudarlos. Así que si lo detectáis, por favor, siempre una voz de alarma. Y muchas gracias siempre por colaborar con nosotros los psicólogos, que lo agradecemos muchísimo. Pues esta es mi parte. Espero que haya sido breve, pero concisa. Lo hiciste súper bien. Muchísimas gracias por todos estos valiosos conocimientos. Ahora ya te puedes ir a merendar. Bueno, un café te puedes tomar, pero mientras Muy mal. escuchas a Araceli, que nos va a hablar de dislexia, que no se vaya nadie. Adelante, Araceli. Hola, hola a todos. Oli. Estoy muy contenta de estar aquí y sobre todo creo que ya sean padres, madres o profesionales del ámbito educativo, sus hijos o sus alumnos tienen mucha suerte de tenerles porque el que estén aquí con nosotros, ¿no? Queriendo compartir, aprender y seguir aprendiendo para mí realmente ya dice muchísimo. Bueno, pues vamos a ello, ¿vale? Voy a cantar mientras. Hay que ser torero, poner el alma en el ruedo. No importa lo que se venga, porque sepa que te quiero. Córtame como un buen torero. ¡Ole! Muy Ay, bien, Inés, muy bien, ah, gracias. ya está, de Gracias. nada. Venga, empiezo. Bueno, le he puesto el nombre de Aprender no puede doler, ¿vale? Porque creo firmemente, soy una defensora total del mundo educativo, de lo estupendo que es aprender, sociabilizar, ir al cole, pero por desgracia hay muchos niños y niñas que cuando te escuchaba Inés, ¿no? Contar un poco tu biografía, pues pensaba, qué bien, ¿no? Qué suerte. Eh, por desgracia hay muchos niños y niñas y adolescentes que no tienen esa biografía, ¿no? O sea que cuando les preguntas por esa biografía, pues te ponen una cara un poco especial o bueno, o te cuentan eso, ¿no? Que el aprender pues les supuso sufrimiento y eso para nada puede ser así. Yo vengo a hablar un poco de la dislexia, de las dificultades específicas de aprendizaje, pero concretamente con la dislexia, ¿no? Cuando hablamos de dificultades específicas de aprendizaje, tenemos que tener muy claro que estamos hablando de dislexia, por un lado, de disgrafía, de disortografía y de discalculia, de estas cuatro, ¿de acuerdo?
Y es muy importante conocer, pero más allá, ir un poquito más allá, entender, ¿no? Que no es lo mismo conocer que entender. Entonces vamos a ver si conocemos un poco qué cosas tienen en común estas 4 dificultades específicas del aprendizaje. Las 4 tienen un origen neurobiológico. Eso quiere decir que el niño con dislexia, con disgrafía, con discalculia no aparece con 8 años, ni con 9, ni con 10, ni con 15, ¿no? Sino que nace con esta condición. Hay una carga genética muy potente. También en ninguna de las 4 tiene que ver con una menor inteligencia. O sea, tú puedes tener dislexia y tener una inteligencia pues superior incluso o tener una comorbilidad con altas capacidades, también se puede dar, no siempre. También hay que tener muy claro que existen como grados, vamos a llamarle, ¿no? No es lo mismo una dislexia leve que una dislexia moderada, que es severa o muy severa, igual que una disgrafía, ¿no? O una discalculia. Entonces, cada caso es diferente, especial y único. Y eso es muy importante a la hora de abordarlo en el aula y de diseñar ese plan, ¿no? Ese plan para, bueno, pues para ver qué medidas adicionales, adaptaciones metodológicas o de acceso vamos a tener en cuenta. También que tenemos que tener en cuenta que hay una carga hereditaria, ¿de acuerdo? O sea, que igual que ha dicho Cristian, muchos padres y madres, o igual que ha dicho también Cristian Inecane, muchos padres y madres también presentan alguna dificultad de este tipo. Y eso también es importante abordarlo y tenerlo en cuenta. Hay que descartar cualquier dificultad auditiva y visual, son trastornos que nos acompañan toda la vida, ¿no? O sea, si tú tienes dislexia cuando eres pequeño, pues serás un adolescente con dislexia o un adulto con dislexia. Y luego, igual que ha dicho Cristian, con el TDAH, pues está, digamos, dentro de lo que se llamaría ahora y que se habla muchísimo también, los trastornos del neurodesarrollo. Vamos a ver lo que no es dislexia, ¿no? Para empezar. Pues no tiene nada que ver con una falta de esfuerzo. No tiene nada que ver. Y esto es una etiqueta que se les pone mucho a nuestros niños y a nuestras niñas, ¿no? No te esfuerzas lo suficiente, eres inteligente, pero, ¿no? Eres vago, ¿no? Porque yo creo que hay un desconocimiento y el desconocimiento, como habéis dicho todos vosotros, pues hace daño, ¿no? El desconocimiento hace daño. No tiene nada que ver la dislexia con una falta de actitud, ¿de acuerdo? No tiene nada que ver con eso, con ser vago. El otro día una neuropediatra dijo, y me encantó, no hay niños vagos, no existen. Es algo que escuchamos muy a menudo y realmente no existen niños y niñas vagos. Cuando algo pasa, o sea, cuando un niño no se interesa por aprender, cuando un niño tiene una actitud disruptiva en el aula, algo está pasando, ¿no? No tiene nada que ver con una baja motivación, no tiene nada que ver con una desatención a la familia, ni falta de inteligencia, tampoco es una moda y mucho menos una excusa. Pues vamos a ver qué es la dislexia. Pues vamos a ver lo que dice la teoría, ¿no? Que es un trastorno del aprendizaje que se manifiesta en unas dificultades significativas y persistentes en los procesos de la lectura y la escritura de un niño con una inteligencia normal, una capacidad intelectual adecuada en función de la edad y con una escolarización normalizada. Me he acordado que hace muchos, muchos años, casi 100, el primer nombre que se le puso a la dislexia fue ceguera verbal, porque al principio se creían que tenía que ver con un tema más visual. Vale, mirad, os he puesto este párrafo en verde porque para nosotros es muy importante que se entienda este punto. La primera característica de la dislexia no es que tengan problemas con la derecha y la izquierda, no es que giren letras. La primera característica es que en su cerebro existe una alteración en el procesamiento fonológico. ¿Qué quiere decir eso? Pues es la capacidad que tenemos para recordar, ¿no?, qué sonido va con cada letra. Digamos, la ciencia nos está diciendo, las investigaciones, que esa es la primera característica. Entonces, cuando un niño o una niña tiene que acceder, aquí también vamos a hablar de accesibilidad, porque realmente es la primera dificultad que se encuentra un niño con dislexia, el acceder al código escrito. Tiene que leer, pero para leer tenemos que juntar sonidos. Y si yo no recuerdo qué sonido va con cada letra, voy a tener un problema grande. El problema añadido que tienen los niños y niñas o adolescentes o adultos con dislexia es que no se ve.
No es una discapacidad motriz que la podamos ver, no es una discapacidad visual que también se ve y empatizamos, sino que al ser un trastorno de origen neurobiológico y ver un niño inteligente, pues pensamos que no quiere estudiar, que no se esfuerza, con lo cual aquí empiezan los problemas graves, ¿no? Que, como ha dicho Cristian, que luego van a tener una consecuencia a nivel emocional. Y la segunda característica, también como el TDAH, es la memoria, ¿no? La dificultad en la memoria de trabajo. Hay una menor activación y eso, pues sí o sí, va a afectar a lo que es el aprendizaje, ¿no? Estamos hablando de un cerebro neurodivergente, ¿no? Que procesa la información de forma distinta. Vale, nos acordamos de lo que hemos dicho, ¿no? De que, o de lo que he dicho yo, de que hay una alteración en el procesamiento fonológico. Ellos tienen que leer y decodificar al mismo tiempo, pero su cerebro está haciendo un triple esfuerzo. Y además, cuando leemos, tenemos que entender lo que leemos, porque si no, no hay aprendizaje. Y eso es lo que está pasando, ¿vale? Que no hay un aprendizaje porque, como veremos, nos están dando las herramientas necesarias para que bueno, pues para que ese aprendizaje se pueda dar. Vale, si ellos no pueden recordar qué sonido va con cada letra o tienen muchísimas dificultades, ¿qué va a pasar también a la hora de la escritura? Pues mirad, os pongo un ejemplo. En un escrito hecho por un niño con dislexia es muy, muy frecuente que nos encontramos una palabra, la misma, que esté escrita de formas distintas. Por ejemplo, esta, opciones con P, opciones con B, opciones con C, con H, y los profesores y las familias dicen, bueno, pero mira, aquí lo he escrito bien, aquí no, aquí... Bueno, ahora lo tenemos claro, es que existe una alteración. Entonces van a tener dificultades en recordar o en saber qué letra debe poner. Pero eso es un síntoma y un síntoma no se puede penalizar. Y ahora mismo nos estamos encontrando que se penalizan los síntomas de los niños y niñas con dislexia. Eso es tan fácil como ofrecer herramientas, en este caso, un corrector ortográfico. ¿Qué otras cosas puede pasar a un chico o una chica con dislexia o a un niño con una niña? Pues hay algunas áreas, funciones ejecutivas que pueden estar alteradas, evidentemente en diferentes grados y no en todos vamos a encontrar estas dificultades, ¿no? Pero en la dislexia no solo nos vamos a encontrar una dificultad en la lectura y la escritura, en entender lo que leo, ¿no? Y por eso poder procesarlo, sino en una habilidad de organización, memoria a corto plazo, que ya lo hemos dicho, dificultades de integrar derecha e izquierda, dificultades también atencionales o de espacio o tiempo. Pero esto es lo que nos dice la teoría. ¿Pero qué nos dicen ellos? Pues no poder demostrar todo lo que sé, despertarme ya cansado, tener pesadillas, sentirme inútil, que los demás piensen que soy vago, olvidarme continuamente de las cosas, no tener ganas de ir al cole, pasar mucha vergüenza al tener que leer. Esto es lo que nos dicen ellos cuando les hemos preguntado para ellos qué es la dislexia, ¿no? Y cuando pasan estas cosas, el aprendizaje empieza a doler, ¿no? Como ha empezado. Y eso no puede darse, ¿no? O sea, me acuerdo de mis dolores de barriga al tener que salir a la pizarra, Samuel de 28 años, siempre que tuve que aguantar las burlas y eso me hizo mucho daño. Ahí empezarán los dolores de barriga, los dolores de cabeza, como ha dicho también Cristian, la ansiedad, el estrés, los trastornos de alimentación. ¿Por qué? Porque eso no tiene nada que ver con la dislexia, tiene que ver con el desconocimiento a la hora de abordarlo. Y algo muy importante, si queremos trabajar con ellos, saber qué estrategias darles, cómo podemos ayudarles, no podemos hacerlo desde el desconocimiento de sus fortalezas. Evidentemente aquí he puesto unas cuantas, pero cada persona es un mundo, con lo cual habrá personas con dislexia que tengan estas habilidades y algunas que no, y otras que tendrán muchas más, ¿no? Pero tienen una gran memoria fotográfica, tienen un pensamiento predominantemente visual, memoria episódica sobre lo que han vivido, una gran intuición, una mayor imaginación y creatividad, y aquí no quiere decir que todos tengan que pintar y que sean Picasso, sino una creatividad a la hora de imaginar, de pensar, a la hora de buscar soluciones, más curiosos, sensibles, pensamiento holístico y muchísimas más. La, la, la intervención va a tener muy, muy en cuenta el pensamiento visual, ¿no? Y si queréis conocer también otras sintomatologías y otras formas de ayudar, ¿no? Planes de actuación,
podéis entrar en este protocolo, ¿no? Que es un protocolo de detección y actuación, que está en nuestra página web y es gratuito, o lo podéis descargar para que podáis conocer de forma mucho más amplia que hoy, ¿no? Toda la sintomatología también por edades y cómo podemos actuar con ellos. No Muchas quiero terminar sin hablar de accesibilidad. Para nuestros niños también es totalmente indispensable tener lectores digitales en el aula. Sin ellos no estamos dándoles las mismas oportunidades. No hay equidad. La equidad es dar a cada uno lo que se necesita. Falta mucha sensibilización. Un niño necesita un lector para poder entender, para que su cerebro se relaje, pueda leer y pueda entender. Nosotros, padres y madres, hemos hecho de lectores en casa, somos los lectores de nuestros hijos, pero ellos necesitan autonomía. Ellos no tienen ningún problema, pueden brillar. Ahora, si a un niño... Araceli, Sí, ya lo sé, corre. voy a cortar. Lo sé, lo sabía, ya se lo dije a María. No me bastaría el tiempo. Bueno, estas son las herramientas. Un minuto, Inés, y termino. Son las herramientas que necesita un niño, una niña para aprender en equidad. Sin eso no hay equidad. Otras formas son posibles. Todos somos iguales en derechos, pero todos somos distintos y distintas, ¿vale? Y es muy importante también hablar, lo que has dicho, Inés, normalizar en el aula, ¿vale? Lo que me pasa, cómo aprendo, cómo es mi cerebro. Hay demasiado en juego porque el aprendizaje no puede doler. Y ya, termino. Muy bien. Estupendo, muchas gracias. La verdad es que da mucha pena tener que ajustarnos al tiempo, pero la vida no la inventé yo, así que Exacto. lo siento. Vale, vamos a jugar a los telegramas porque solo tenemos 2 minutos por pregunta y pues esto tienen que ser telegramáticas. Las dos tienen que ver con el tema de los fármacos. Preguntaban por aquí concretamente a Cristian, pero puede responder un poco quien le apetezca. Las suelto las dos y ya se gestionan ustedes. Dicen, les gustaría saber qué opina Cristian sobre la medicación que se le da a los alumnos con TDAH y por otro lado se preguntan consejos para cuando las familias dicen que no a tratamientos farmacológicos, que de qué manera se puede abordar eso. Repito, este juego se llama Telegramas. No te escuchamos, Rey, te tienes que desilenciar. Aquí. Estupendo, te Eh, tenemos. Respondo un poco general y si alguien quiere aportar algo más. A ver, el tema de la medicación es controvertido, pero es verdad que es importante tener en cuenta el nivel de sufrimiento de los niños y de las niñas. El hecho de la medicación puede ser una ayuda, es un soporte, ¿sí? Es verdad que muchas familias a veces, por ejemplo, toman la vía de no medicar. Lo importante es ver cómo está funcionando en el aula. Si no hay fracaso académico, no hay problemas de conducta y tiene alguna dificultad, pues eso se va trabajando a nivel neuropsicológico, a nivel psicológico y no hace falta medicación. Pero hay muchas veces que lo necesitamos, porque ese fracaso académico impacta muchísimo en la vida emocional. Y cuando las familias deciden que no, pues ahí lo que hay que poner es otro tipo de recursos, como decía en la presentación. La parte neuropsicológica, trabajarlo a nivel de trabajar mucho la atención, trabajar con otro tipo de herramientas, con juegos. Nosotros utilizamos muchísimos juegos también. eh, y también poner mucho apoyo con los papis a la hora de hacer las tareas, sobre todo para el aprendizaje. Esto es lo que, pero la medicación es una herramienta más, por eso lo puse como un tratamiento. El TDAH y todos los trastornos de neurodesarrollo se trabajan multisistema, es multidiverso, ¿sí? Ok, muchísimas gracias, Cristian, de verdad. Si alguien se ha quedado con más dudas, que venga a la mesita redonda del jueves, se las apunte para no olvidarse y ahí discutimos más cosas. Así que nada, con esto y un bizcocho, Gorka, a lo tuyo. Muchísimas gracias a los cinco. La verdad es que lo que comentaba Inés, se nos ha quedado corto. Tendríamos que haber hecho casi una hora por cada uno de los presentadores y presentadoras. Una lástima porque querríamos haber tenido más tiempo.
pero tenemos las sesiones que nos están esperando. Tenemos una evaluación muy rápida para hacer, pero es que estamos tan mal de tiempo que si a alguien le da tiempo de cazar este QR, le agradeceremos esto. Si no, agradeceros la asistencia a todos y todas, agradecer a nuestros super oradores que hemos tenido hoy, que la mayoría los volveremos a tener el jueves que viene en la mesa redonda y de ahí sí que tendremos más tiempo para preguntas. Y nada, desde de mi parte despedirme, recordaros que si hay alguien que esté apuntado a las sesiones de enseñanza de inglés, de enseñanza de francés y de enseñanza de alemán, habéis recibido un email con los links para la parte de francés y para la parte de alemán, y los que estéis esperando a Superuso a Sol, comienza en nada, en 2 minutitos, que os dé tiempo para ir al lavabo si alguien tiene que ir al lavabo, comenzaremos. Y nada, muchísimas gracias por todo. Hasta luego. Let's go.